Miércoles, mitad de la semana, de una semana corta. ¿Qué tal, Jorge? Bien, muy tranquilo. Una semana más cortita, ¿no? Sí. Hay que distribuir las sepultado energías. en noticias. Hay cualquier cantidad Muchas de noticias que nos gustaría comentar Acoso y que tenemos que sexual dejar pasar. contra la presidenta de México, las tiendas Zara que están cerrando, acá en Bolivia entregan credenciales, nos preparamos para la transición de mando, todo al mismo tiempo, semana corta, pero la muchas Biblia y el noticias. calefón. El crucifijo. No, la Biblia y el calefón decía discípulo. ¿Por qué? ¿Cómo es eso de la Biblia y el calefón? Todo junto. ¿Te acuerdas que el siglo XX cambalache problemático y febril? Claro. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Sí. Bueno, y ahí decía la Biblia junto al calefón. Interesante, hay que volver a eso. Bueno, vamos. Y acá es la Biblia junto al crucifijo. Vamos a Víctor Hugo, que ha hecho su tarea para hoy. A ver, me voy a poner los lentes. ¿Qué dice? Excelentísimo oidor, La Corona os informa que se ha adquirido un empréstito de la CAF y promesas del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Estados Unidos. Dios salve al rey. Es la propuesta de Víctor Hugo Romero, que sí, como siempre está con nosotros. Y nos vamos rapidito al corte porque está llegando ya nuestro invitado. Estábamos buscando una voz del PDC para que nos cuente algunos detalles. Ayer Jorge compartió algunos elementos de lo que va a ser la transición, lo protocolar. El cambio de mando. Pero hay que enterarse de lo otro, de qué está sucediendo en los pasillos políticos, poderes dentro del legislativo, cómo se están preparando dentro de la fuerza que va a asumir el poder. A los que están saliendo no logramos contactarlos, ¿no? No hay nadie que nos conteste el teléfono. Que se atreva a venir. O que se atreva a venir, bueno. Vamos a la pausa, tampoco. Pero bueno, es un telón. Tampoco es que nos tienen miedo, por favor. Es un telón triste, ¿no? Sí, lo más triste es que Arce no vaya a la posesión, ¿no? Nos debe respeto, debió haber estado, nos debe a todos y todas los bolivianos, ese 55.1 que votó por él y el 100% de las y los bolivianos necesitábamos verlo ahí saliendo por la puerta, ni siquiera la puerta grande, por la puerta y entregar el mando como corresponde en una transición democrática, porque hubo elecciones y eso es algo que se agradece siempre con las dos manos. ¿Vamos a la pausa? Sí. Vamos a la pausa, tenemos... Si no iba a agregar algo, mejor... Sí, no te metas en problemas. No, vamos a hablar de esta transmisión de mando y esperamos también alguna noticia de último momento porque están entregando credenciales en la capital. No se olvide, Sucre es la capital de Bolivia y La Paz sede de gobierno. Esto sí te digo, desde afuera nadie, absolutamente nadie sabe que la capital es Sucre. No, sí saben. ¿Cuál es la capital de Bolivia? La Paz. La Paz. Eso es lo que dice la gente. Los que conocen un poquito más sí saben que es la sede de gobierno. Y ahora se entregan credenciales, primera vez, eso sí es histórico. Vamos a la pausa que tenemos a uno de los voceros del PDC para ver qué se dice, qué se hace, qué se está comentando, cómo están los tejidos políticos a pocos días de la posesión de Rodrigo Paz y Edman Lara. Después de esta pausa, volvemos con esta entrevista. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. ¿Navidad? Pero si todavía falta. Activando modo Navidad de Banco Prodem.
Hola Bolivia, ya estamos en plena época de lluvia, pero de lluvia de premios de Banco Prode. Ya entregamos 220 premios y más de 700.000 bolivianos. Y este 6 de noviembre sorteamos 20 premios de 20.000 bolivianos cada uno. Y la lluvia de premios no tiene. Tenemos sorteos hasta mayo de 2026 y más de 2 millones de bolivianos para en toda Bolivia, en áreas urbanas y rurales, para que nadie se quede fuera. Incrementa tus ahorros y si no tienes tu Procuenta, corre y abre una. Porque cuando llamen Prode, ¡llaman todos! Banco Prodem, esta entidad supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Alivíate con Refrianex 2. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. ¿Navidad? Pero si todavía falta. ¡Ah! Activando modo Navidad de Banco Prodem. Hola Bolivia, ya estamos en plena época de lluvia, pero de lluvia de premios de Banco Prode. Ya entregamos 220 premios y más de 700.000 bolivianos. Y este 6 de noviembre sorteamos 20 premios de 20.000 bolivianos cada uno. Y la lluvia de premios no se detiene. Tenemos sorteos hasta mayo de 2026 y más de 2 millones de bolivianos para regalar en toda Bolivia, en áreas urbanas y rurales, para que nadie se quede fuera. Incrementa tus ahorros y si no tienes tu Procuenta, corre y abre una. Porque cuando llamen Prode, ¡llaman todos! Banco Prodem, esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Bien, ya volvemos. Jorge está curiosísimo haciendo las preguntas ya nuestro entrevistado. No ha podido esperar llegar. Ahora sí, Jorge, en sus marcas listos ya a preguntar. No, en sus marcas listos y ya. Gracias por estar acá. Alejandro Medinaceli es diputado electo por La Paz de PDC y estamos agradecidos porque sabemos que andan en muchos correteos y nosotros correteando detrás de ustedes porque necesitábamos tener voces desde el interior de esta fuerza ganadora para conocerlos un poquito más. Así que gracias por abrirse un tiempito. Sé lo ocupados que están y agradecemos que vengan a esta guarida. Eso es este espacio, una guarida segura para todas y todos los amigos. Ahora sí, Jorge. Bueno, yo estaba diciendo, estábamos hablando fuera de micrófono, qué sartenazo, ¿no?, que metieron, es decir, qué maracanazo, qué batacazo, qué campanazo que metieron. ¿Lo esperaban? Buenos días, Jorge y Claudia. bienvenido, bienvenido. Primero, agradecerles el espacio y la oportunidad de poder comunicar. Cuando tú dices si esperábamos, yo creo que lo que nosotros cuando hemos comenzado el 2022, porque esto comienza como un proyecto político, el año 2022, cuando con Rodrigo hemos comenzado a recorrer primero la ciudad del Alto y la ciudad de La Paz, y decíamos que había que generar un proyecto alternativo porque veíamos que había un proceso que estaba culminando y había una generación que tenía que entrar. Por eso hemos denominado que lo que hoy día nos toca vivir es la generación del Bicentenario y a partir de ello marcar historia haciendo un proyecto político. Hablando de generación, Alejandro, quiero dar... Ya está llegando, sí, me dicen mis colegas que está llegando el presidente electo Rodrigo Paz al lugar donde se van a entregar estas credenciales. Estamos en pleno centro histórico de Sucre. ¿Vamos a las imágenes? A ver, vamos. Muy buenos días a todas y todos. ¿Pueden tomar asiento? Bienvenidos a la entrega de credenciales al presidente y vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, electos en las elecciones generales
2025. Vamos a invitar a toda la audiencia a ponerse de pie para entonar el himno nacional del Estado Plurinacional de Bolivia. Listo, ahí estábamos viendo al presidente electo Rodrigo Paz y al vicepresidente electo Edman Lara. Veíamos también a la autoridad del Tribunal Supremo Electoral, Oscar Hassenteufel. Un momento histórico. Mientras se entonan los himnos y pasamos a los discursos, quiero aprovechar la presencia del diputado electo Alejandro Medinaceli acá y les decía, hablando de generacional, no es de la misma edad que Rodrigo, pero sí es del mismo colegio. Y yo creo que esto pesa. Alejandro es paceño, ha estudiado en el Colegio San Ignacio como Rodrigo Paz, es abogado, ha hecho una maestría en Derecho Constitucional y ha acompañado a Rodrigo durante estos últimos años. O sea, no es de los que se ha subido hace 15 días. Lo viene acompañando hace muchos años y por eso está acá. Me gustaría que nos cuentes un poquito más cómo conectas con esto, siendo que Rodrigo Paz no es propiamente de tu edad. Bueno, y perdón, eres tan joven que ya he paseado a tutearte, ¿eh? No, bueno, la verdad es que lo que les decía, decidimos hacer un proyecto político porque veíamos que se cerraba un ciclo y se abría un otro. Éramos partícipes del ciclo que se cerraba, pero ¿Hace 4 actores años ya lo vieron? Del ciclo que se abría. Sí, porque bueno, ya se veía cómo la situación política se estaba generando. Y en ese momento hemos tenido la posibilidad de definir un concepto vital, si éramos compañeros de destino o éramos compañeros de camino. Hoy día, cuando vemos en imágenes que Rodrigo está por asumir la presidencia, cuando ya está en este momento por recibir su credencial, entendemos que aquí somos compañeros de destino. Pero ya este destino comienza a abrirse en otro camino. Y el camino es el de sostener un proyecto político que esté por encima de las personas. Un proyecto político que le dé esperanza al país, que sea desarrollo, integración, que sea unidad en la diversidad. Eso es lo que se ha definido durante todo este tiempo y a lo largo de estos 4 años cuando hemos recorrido 220 municipios. Justamente el Estado, la plurinacionalidad es eso, la unidad en la diversidad. Ojalá se respete, ¿no? Ojalá se respete, porque Bolivia es todo. No es solamente una gente de élite como que es la que quiere ser, sino que es todo. Bolivia tiene un 57% de población indígena y eso hay que respetarlo a muerte. Hubo un proceso de cambio que fue verdadero y sería sensacional. Yo lo miro desde afuera, ¿no? Lo miro como un dron, pero ojalá se respeten todas las cosas que se lograron y se logren nuevas cosas, ¿no? Sí, pero también hubo un proceso de descomposición, ¿no, Jorge? Hubo un primer momento de una transición hacia estos conceptos de plurinacionalidad, pero cuando Alejandro nos dice vimos hace 4 años, es que ya veían la descomposición, por lo menos una descomposición política, un desgaste institucional y una descomposición dentro del movimiento al socialismo. No sé con cuánta claridad pudieron ver esto hace 4 años, ¿no? Pero queda claro que en esta última gestión de Arce, entre la guerra interna del MAS y la crisis económica, el desgaste institucional, insisto, pues se abría una nueva etapa a lo que hoy estamos viviendo. Lo que no vimos, Alejandro, es que sea Rodrigo Paz. La gente decía, va a salir Samuel. Otra gente decía, Tuto va a ser presidente. Y todo se debatía entre Samuel o Tuto, no había otra opción. Y ustedes, de la nada, pero de la nada, de un 2%, 3%, 4%, hacen una excelente elección, una excelente carrera en la campaña. ¿A qué se debió esto? Mucha gente dice Lara, otra gente dice la inclusión propia al rodriguismo. ¿Cuál es la lectura del diputado electo? Bueno, yo creo que el mérito de esto ha sido recorrer la patria, estrechar la mano a los compatriotas y compartir con ellos, porque aquí hay un factor común denominador que es tanto
cuando Rodrigo recorre el país, 220 municipios, y logramos entender y palpar en lo que la gente piensa y siente, pero además también lo hace Edman Lara porque también recorrió Bolivia. Este no ha sido un proyecto improvisado de 3 meses de campaña y de 2 de una segunda vuelta. Ha sido un proyecto que ha venido trabajándose hace 4 años conjuntamente con Rodrigo Paz, pero la virtud, haber llegado al último rincón, o por lo menos tratar de llegar al último rincón y poder compartir. Hay un factor no menor. Cuando viene Samuel Doria Medina y levanta una ficha clave de ustedes, que era su candidato a vicepresidente. Hoy se lo agradecerán, porque luego se encuentran con Lara, que resultó ser el amor de su vida, políticamente, ¿no? ¿Crees en ese factor, Lara? Recordemos que Edman ha sido invitado para que trabajemos en este proyecto anteriormente. Más o menos el 9 de mayo es que nosotros hemos conversado con Edman y si ustedes recuerdan, se hizo una conferencia de prensa en la que participa Rodrigo conjuntamente a Edman e invitan a todos aquellos actores que estaban generando una especie de renovación. Ahora, Lara venía por su cuenta, también tenía una corriente política. Correcto. Y estaba haciendo su trabajo de hormiga, ¿no? Y quería hacer política, ¿no? Sí, sí, por eso decía, Edman tiene la virtud también de haber recorrido el país. Y ahí se juntan. Ahí donde nos juntamos, en la medida de que entendíamos que es necesario en este momento de la generación del Bicentenario marcar una renovación. ¿Ese fue el clic para ganar las elecciones? Yo creo que uno de los clics, porque la gente quería renovación, cansado de una propuesta, cansado de la otra propuesta, y lo digo porque en los pueblos lo decían. No vayan por este lado porque han tenido su oportunidad, no vayan por este lado porque nos están haciendo daño actualmente. Vamos por una línea del centro donde entremos todos, y por eso hablábamos de la unidad en la diversidad, una línea que no se inclinaba a ninguna confrontación, sino que buscaba más bien una reconciliación con los bolivianos y darle alternativa en función a la propuesta. Eso ha sido, yo creo que el mérito mayor, el haber estado en cada población, dar la mano, ambos, tanto Rodrigo Paz como Edman Lara, pero fundamentalmente un proyecto de renovación que era algo que Bolivia necesitaba para oxigenar la política en Bolivia. Diputado electo, en medio del descalabro del MAS, era más o menos, no voy a decir fácil, pero... ya estamos con Óscar Hasenteufel, voy a guardar mi preguntita. Vamos al discurso de Óscar Hasenteufel. Distinguidas colegas vocales, distinguidos colegas vocales del Tribunal Supremo Electoral, autoridades nacionales, departamentales y locales, senadores y diputados del Estado Plurinacional de Bolivia, señora María Elena Ortiz Barberín, esposa del presidente electo, señora Diana Romero Saavedra, esposa del vicepresidente electo, señores senadores y jefes de misiones diplomáticas, distinguidos amigos de las misiones de observación electoral, tanto nacionales como internacionales, bolivianas y bolivianos. Bienvenidos a esta histórica casa que es el símbolo de la libertad y de la nacionalidad. Fue aquí, un 6 de agosto de 1825, hace 200 años, que los representantes acreditados ante la Asamblea Deliberante proclamaron solemnemente que el Alto Perú se erige en un Estado soberano e independiente de todas las naciones, tanto del viejo como del nuevo mundo, y que su voluntad irrevocable es gobernarse por sí mismos y ser regidos por la Constitución, leyes y autoridades que ellos propios se diesen. Esta declaración fue la culminación de un largo proceso iniciado en las aulas de San Francisco Javier y la Academia Carolina, y acompañado por la infatigable lucha de los guerrilleros. Uno de ellos, don Manuel Asensio Padilla, ya en diciembre de 1815, a tiempo de responder una carta del general Rondó,
jefe del tercer ejército auxiliar argentino, adelantaba el objetivo final al decirle: nosotros amamos de corazón nuestro suelo y de corazón aborrecemos una dominación extranjera. Queremos el bien de nuestra nación, nuestra independencia, y despreciamos el distintivo de empleo y mando, opinión que luego habría de expresarse en la Asamblea Deliberante. Este importante acto que cierra el proceso electoral no podía realizarse en otro lugar que no fuese la Casa de la Libertad, por muchas razones que no es necesario detallar, pero sobre todo porque nos encontramos en el año en que se conmemora el bicentenario de la independencia. Aquí, en este sagrado recinto, convergen la historia y la democracia, la memoria de los próceres y la voz del pueblo que mediante el sufragio ratificó la vocación heredada de nuestros héroes de decidir su destino. El proceso electoral 2025, que fue el más largo de la historia nacional, debido a que por primera vez se realizó una segunda vuelta, no estuvo exento de dificultades. Por el contrario, hubo momentos en que parecía que no podría realizarse. Sin embargo, la férrea decisión del Tribunal Supremo Electoral y la profunda vocación democrática del pueblo boliviano nos permitieron llegar a la meta, sin olvidar el respaldo del órgano ejecutivo que, pese a las circunstancias, proporcionó los recursos necesarios tanto para las elecciones en el exterior como en el interior del país. Las diversas misiones de observación y acompañamiento electoral, de manera uniforme, acreditaron que la elección fue realizada respetando y garantizando los principios de imparcialidad, pluralismo político, igualdad, preclusión, publicidad y transparencia. Fue en ese marco que el proceso se desarrolló y las bolivianas y bolivianos pudieron ejercer su legítimo derecho al voto, consagrando ganadora a la fórmula encabezada por ustedes. Señor Rodrigo Paz Pereira, presidente constitucional electo. Señor Edman Lara Montaña, vicepresidente constitucional electo. Hoy, el Tribunal Supremo Electoral cumple una de las actividades más importantes del calendario electoral. Estas son las imágenes que vemos desde Sucre, desde la Casa de la Libertad. Estamos escuchando a la figura con más prestigio, sin duda, del Tribunal Supremo Electoral, Oscar Hasenteufel, que da como que una vuelta más a este proceso que ha sido largo, inédito por la segunda vuelta, y hoy reciben sus credenciales en Sucre, esto es histórico, el presidente electo Rodrigo Paz y el vicepresidente electo Edman Lara. Vamos y venimos, estamos entre Sucre y La Paz porque estamos con el diputado electo y uno de los compañeros cercanos de Rodrigo Paz. Nos está comentando Alejandro Medinaceli que vienen viajando, vienen construyendo su proyecto político, no hace 15 días, no te subiste, otra vez lo tuteo porque es muy joven, hace 10 días vienes junto a Rodrigo hace años. Yo preguntaba, ¿era predecible ganarle al MAS por el desastre interno que ha provocado el propio MAS y el principal culpable es el mismo MAS? Pero ¿qué es lo que marca la diferencia y sella la victoria de Rodrigo sobre un candidato con amplia experiencia en elecciones como Samuel Doria Medina o Tuto Quiroga, que venía trabajando también sostenidamente y con financiamientos, que no es secreto para nadie, millonarios? Se dice que nunca se gastó en democracia el dinero que se han gastado en estas dos fuerzas. No sé cuánto dinero gastaron ustedes, pero supongo que no se puede comparar. ¿Qué hizo la diferencia con estas dos candidaturas, Alejandro? Bueno, creo que no es pertinente hablar de lo que hicieron los otros, sino de lo que hicimos nosotros. Y en ese sentido, el mérito, como lo decíamos antes, está en que nosotros nos hemos dedicado a viajar el país, pero no durante 3 meses de campaña, o no solamente comenzando el año de la elección, que era el 2025,
Lo hicimos desde el 2022. Y a partir de eso tratamos de conformar una pequeña estructura política, aunque pequeña. Pero como ustedes han debido escuchar en muchas ocasiones, Rodrigo decía, yo puedo agarrar el teléfono y llamo a Puerto Suárez y me contesta un compañero, o llamo a Riberalta y me contesta, o llamo a Uyuni y me contesta, porque lo que hemos hecho es tratar de armar un proyecto político. No creíamos en el 2022 inicialmente que esto iba a ganarse, pero sí sabíamos que íbamos a hacer historia. ¿Por qué? Porque nada se gana hasta que se gana. Ese ha sido un concepto que Rodrigo lo ha venido repitiendo durante todos los encuentros que hemos tenido, durante todas las reuniones y por supuesto durante todo el proceso de construcción política que se ha hecho. Nada se gana hasta que se gana. Y lo que sí, llegamos al 17 de agosto, pero estábamos conscientes que íbamos a tener un buen resultado. Ahora, Alejandro, cuando ustedes veían la primera de las encuestas que se hizo, que tuvieron mucha repercusión nacional, y los daban con 4 o 5%. ¿Ustedes qué tenían, qué encuesta tenían interna y qué pensaban de eso? Escuchábamos las encuestas a lo largo de toda la campaña, pero también escuchábamos el concepto que a la gente lo decía en las calles. El poder de la gente elige al presidente, no el poder de las encuestas. La encuesta real era la elección. Y bajo ese concepto es que nosotros seguíamos avanzando, porque claro, estábamos en Achacachi, estábamos San Julián, estamos entrando a lugares que en su momento ha sido muy complicado entrar para gente que pensaba diferente. Y eso nos permitía sentir y palpar que el proyecto estaba sólido y que estaba avanzando. ¿Pero manejaban números? Los números era la cantidad de gente con la que podíamos abrazar. Nosotros no teníamos recursos para hacer encuestas y ustedes lo han debido ver, no hemos tenido recursos para poner un spot publicitario o un jingle en radio. Tampoco para poder hacer una gran campaña en la medida de hacer movilizaciones, gastar en afiches. Lo poco que se ha tenido han sido lo que los candidatos han podido hacer. En realidad era el contrato con la gente, estrechar la mano y llegar a la mayor cantidad de poblaciones. ¿Y cuándo se vieron ganadores? Porque hay un momento en que dicen, mira, a mí me parece que estamos ganando en tal lado o estamos muy ahí, muy cerca. En la primera vuelta, Rodrigo Paz, al finalizar de la tarde, dijo, va a haber una sorpresa. Nos vimos ganadores recién en octubre, el 19 de octubre, porque era ahí el momento que la gente decidió votar por esta opción, creer en este proyecto y depositó su confianza en nosotros. Es ahí, como les decía, nada se gana hasta que se gana. Hasta la última encuesta de Unitel, Rodrigo Paz no ganaba, ganaba Tuto Quiroga ya en la segunda vuelta. Y cuando le consultaron, Rodrigo Paz dijo, yo no gano encuestas, yo gano elecciones. Y así fue. ¿Qué sucede en el espacio de la asamblea? Estamos atentos a conocer nuevos perfiles porque son nuevas y subrayo nuevas porque hay una mayoría de mujeres. Es una asamblea con un promedio joven, de gente relativamente joven y muchas mujeres. ¿Cómo siente el diputado electo el ambiente primero en general y luego en particular los representantes y las representantes del PDC? Pequeño diagnóstico. Un dato de lo que usted decía. Sí. Rodrigo decía, no gano encuestas, gano elecciones. Y durante toda la campaña decía, le he ganado 4 veces al MAS y esta no va a ser la excepción. ¿Cuáles fueron las 3? Ganó la Diputación Uninominal, que la ganó el 2002 y le ganó al movimiento indígena Pachacuti y le ganó al MAS en ese momento, la ganó el 2005, le ganó el Consejo Municipal, la ganó la Alcaldía en Cochabamba, ganó el Senado y ganó por supuesto Comunidad Ciudadana en ese entonces el 2020 en Tarija y esta fue la 6ª vez que le ganó al MAS en una elección. Gana elecciones, no gana encuestas. Pero volviendo al tema de la asamblea, lo fundamental de esta asamblea es que después de 20 años vuelve la pluralidad política. Hace 20 años habían miristas, adenistas, MNRistas, condepistas, sucesistas. Había un sinnúmero de partidos, había democracia, obligaban al consenso. Había, por supuesto, de esa forma, debate. 20 años hemos vivido en una hegemonía. 20 años hemos vivido en una especie de tiranía. Hoy día nuevamente se está respirando democracia
porque son varias fuerzas las que tienen representación, y dentro de las organizaciones políticas hay también fuerzas políticas. Por ejemplo, dentro del PDC, que es la organización política que nos cobija, está el mismo PDC, está NUI, que es la agrupación de Edman Lara, y está Primero la Gente, que es la agrupación de Rodrigo Paz. Eso le está devolviendo a la Asamblea Legislativa debate. Al haber debate, va a haber meritocracia, y al haber meritocracia, va a haber institucionalidad. Antes de las mayorías en el legislativo del MAS, se hizo también una crítica a esta democracia pactada, ¿no? Y los más críticos hablaban incluso de un pasanacu. No necesariamente implica un debate, no necesariamente una pluralidad sana. Creo que en algún momento en Bolivia hemos llegado a hacer una suerte de pasanacu también, ¿no? Que creo que es algo que hay que cuidar en esta nueva etapa. No sé si coincide conmigo. Hay que diferenciar lo que es pasanacu, ¿ya? Pero hay también que diferenciar lo que es la democracia pactada. Y la democracia pactada es la posibilidad que usted tiene la forma diferente de pensar, mi persona y usted. Somos tres personas que no vamos a pensar lo mismo, pero somos tres personas que estamos en la necesidad y en la obligación de ponernos de acuerdo. Esa es la parte sana. La parte no tan sana es cuando se hacen acuerdos rotativos en el poder y bueno, vas tú, pero yo te pido 3 ministerios, luego vas tú. Esa parte ya le quita el brillo, ¿no?, a lo que soñamos como sistema democrático hoy en día, ¿no? Lo que caracteriza y fortalece la democracia es el debate. Y el debate va a estar precisamente en la Asamblea Legislativa, que es donde va a hacerse una fiscalización, por supuesto, inclusive de todo lo que va a ser el órgano ejecutivo, pero desde la Asamblea Legislativa también va a estar el debate para devolverle meritocracia. Ahora tienen que debatir también dentro de la fuerza ganadora y de hecho en estas últimas horas, tan últimas anoche, hace pocas horas, decían que se pongan de acuerdo en el PDC, decían algunos representantes de Libre, un poco señalando que no había una unidad dentro de eso, pero escuchando al diputado, uno ve que tiene que haber un acuerdo y un debate, pero un debate que tenga resultados más o menos rápidos, ¿no? Porque además del acuerdo interno, dentro de la fuerza ganadora, tiene que generar los acuerdos con los vecinos, ¿no? Dos consideraciones. En la Fuerza Libre entiendo que está la organización política El FRI, organización política Demócratas, la organización política Libre. Ellos también entiendan que ponerse de acuerdo. Les decía, son varias fuerzas políticas dentro de una organización. En nuestro caso, dentro del PDC, está el PDC, está NUIL y está Primero la Gente. Y en las otras fuerzas, por ejemplo, la Alianza Unidad, está Unidad Nacional, está Creemos. Entonces, eso le está devolviendo la pluralidad. A eso es lo que queremos llegar. Alejandro. Pero, una cosita, ayer no hubo ningún problema en ese sentido de ponernos de acuerdo. Hay que dejar claro que la sesión instalada ayer fue para revisar las credenciales y se entró en un cuarto intermedio. No hubo ni presentaciones de plancha que se vayan a objetar, no hubo ninguna manifestación realmente oficial de que alguien vaya a ser candidato, no hubo ningún empantanamiento. Simplemente fue una revisión de credenciales en ese sentido y después se pasó a un cuarto intermedio hasta el día de mañana. Ahora, ustedes estabas hablando de Primero la Gente, de las otras dos... NUIL, que es la agrupación del Capitán Lara, es Nuevas Ideas con Libertad, y por supuesto el PDC. Y yo digo, ¿ustedes van a votar en bloque los proyectos o tienen que también debatirlo ustedes primero para luego debatir con las otras fuerzas? Nosotros estamos conscientes de la gran gestión que ha hecho Rodrigo Paz en este último viaje, eso hay que remarcar, porque bueno, estamos con el desafío de que a partir del 9 de noviembre no haya colas por el combustible, se acabe el desabastecimiento, pero además fundamentalmente para estabilizar la economía hayan dólares. Eso es lo que nosotros estamos tratando, eso es lo que nosotros estamos dando como una respuesta a la ruta crítica a la crisis económica. Y en ese sentido, no solamente será pues el PDC y las fuerzas que componen el PDC, sino las fuerzas políticas que también están dentro de la Asamblea, porque en este momento, hoy día, ya no es momento de pensar en los colores partidarios. Hay que despojarse de eso por responsabilidad con la patria. Hay que ponernos la camiseta verde de la selección boliviana y asumir ese trabajo de manera conjunta. Por eso decíamos, unidad en la diversidad.
Yo digo, creo, ¿no? Sería entrar ganando 1-0 el partido si es verdad el día 9, incluso el 10 o el 11, aparece la gasolina y no hay más cola. Eso sería genial. Pero sucederá, justamente hemos comentado acá mismo, que una de las mejores cosas que ha hecho Rodrigo Paz es la actividad febril que ha tenido entre el día que ganó y hoy. Ha tenido 1 millón de viajes, de reuniones, de acuerdos, de encuentros y demás. Ok, perdón, Jorge. Sí, la contesta después. Sí, que la conteste después porque están entregando las credenciales en la Casa de la Libertad en Sucre. A ver. A ver. Muchas gracias. A continuación, se procederá con la entrega de la credencial al vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, electo en las elecciones generales 2025, señor Edman Lara Montaño. La entrega de la credencial estará a cargo de la vocal Nelly Arista Quispe. Para eso, cordialmente invitamos al señor Edman Lara situarse por delante de la mesa principal para recibir su credencial. Alimpunchay tukuy no canchejpaj, que buen día sea para todos nosotros. Alimpunchay para caimosos autoridades. Soy Bolivia Manta, Rodrigo Paz, y con lo siguiente: los Francisco Javier, conformados en la Academia Carolina como producto de incontables citas y reuniones libertarias, se reunían aquí reflexionando sobre el origen del poder, el rol del Estado, los principios de libertad, igualdad social, el espíritu de las leyes de Montesquieu, la enciclopedia de Diderot, cómo se ensanchan nuestros pulmones. Respirando el aire atronador de aquellos momentos que se vivieron en estas aulas cuando emergieron ideas revolucionarias de los hermanos Dudáñez, Jaime, Manuel, acompañado de otros revolucionarios procedentes de otros virreinatos, se solazaban nuestros oídos y temblaban todo nuestro sojuzgada. Por ello reza en el acta de la independencia, labrada y firmada también en este ambiente, que esta es la tierra donde se dio el primer grito libertario y que también en esta tierra se halla la tumba del último tirano. Cuando nuestro país, dentro de la comunidad democrática del mundo entero, decide su futuro de modo totalmente democrático, democrático, popular, es la tarea placentera y patriótica entregar las credenciales correspondientes a quienes fueron ungidos con el voto democrático en calidad de presidente y vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia por la gestión 2025-2030. Me honro personalmente por ser la portadora de la voluntad popular del pueblo boliviano, entregando su credencial correspondiente como vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia por la gestión 2025-2030 al señor vicepresidente Edman Lara Montaño. A nombre de ese mismo pueblo, deseo éxitos y triunfos a las autoridades electas en esta labor patriótica. Muchas gracias. Pach y Azurupay.
Muchas gracias. Siguiendo con el programa, tendremos palabras de circunstancia a cargo del vicepresidente del Estado Plurinacional, electo en las elecciones generales, el señor Edman Lara Montaño. Buenos días a todos los presentes. Saludar a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, saludar a las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, Consejo de la Magistratura, Tribunal Agroambiental, comandantes de la Policía Boliviana, autoridades departamentales, invitados especiales, a la familia del presidente Rodrigo Paz, también expreso mi saludo, a mi familia también, a la familia Lara presente, a los miembros de la prensa, a los representantes de las misiones diplomáticas y a todos los que están presentes en este lugar histórico. Para mí es un honor, un orgullo recibir el credencial de vicepresidente electo en esta Casa de la Libertad, acá donde se firmó el Acta de la Independencia, acá donde se redactó la primera Constitución de nuestro país, acá donde se dio el primer grito libertario. Es para mí un honor estar aquí en Chuquisaca, en la Casa de la Libertad. Y quiero agradecer a todo el pueblo boliviano que me está escuchando por su confianza, por su lucha, por su patriotismo, por su convicción, por su fe en Dios y por nunca renunciar a sus principios. El compromiso mío es trabajar para todos, para los que votaron por nosotros y para los que no votaron por nosotros. El compromiso de nosotros es unificar el país, reconciliar a cambas, collas, chapacos y chaqueños. El compromiso nuestro es que todos abracemos la rojo, amarillo y verde, la unidad del pueblo ante todo. Todos debemos remar el barco en el mismo sentido. Bolivia está herida, Bolivia está lastimada, nos están dejando un país golpeado, pero nos vamos a levantar porque sabemos luchar, sabemos resistir y lo vamos a hacer entre todos los bolivianos. Quiero agradecer a Dios por este día tan importante, a mi esposa, a mi familia y mirando al cielo a mi padre, que no está aquí, a mi madre, que gracias a ellos soy lo que soy y me siento muy orgulloso. Ayúdenme a decir, ¡que viva Bolivia! ¡Que viva la libertad! ¡Y que muera la corrupción! Muy bien, las palabras del vicepresidente electo Edman Lara, después de recibir ya sus credenciales en la Casa de la Libertad en Sucre. Le pregunto al diputado electo Alejandro Medinaceli, ¿cómo vio al vicepresidente? Sereno, ¿no? La verdad es con mucha alegría, ¿Sí? Con mucha alegría porque este es un paso más en la construcción de este proyecto político. Son dos pilares, Rodrigo y Edman, en esta construcción y por supuesto con esto está comenzando la transmisión de mando para que a partir del 8 de noviembre se viva este nuevo proceso, se inicie este nuevo ciclo y sea la generación del Bicentenario la que se convierta en actor. Me imagino que mientras escuchaba iban pasando por la mente del diputado las imágenes de la campaña, de los momentos difíciles, así es, ¿no? Cuando uno ve una culminación. Evidentemente, ¿cómo no recordar el ingreso en hombros a Chacachi, el haber visitado la ciudad del Alto, el haber recorrido Santa Cruz, el haber participado en Beni, o sea, el haber estado en un momento previo a una campaña y estar en este otro momento. Claro, este momento escuchamos también al presidente electo Rodrigo Paz. A ver. Que Bolivia genera ese factor de unidad para que hoy tengamos un paso de una forma de vivir que es la democracia, para cerrar un proceso
vinculado a nuestra forma de decidir, la democracia, el voto. Y estamos acá para honrar esa democracia, pero sobre todo para honrar la patria. Es la patria la que nos convoca, es la patria la que genera el factor de unidad. Por eso, ante todo, la patria. Gracias, Bolivia, por esa oportunidad. Gracias, Bolivia, por permitirme estar acá como uno más para generar o establecer los pasos de la construcción para mejores días para los hombres y mujeres de la patria. Quiero saludar al Tribunal Supremo Electoral, quiero saludar a los representantes de nuestra justicia, saludar a los representantes del Poder Legislativo, saludar a los representantes del Poder Ejecutivo, saludar a las instituciones de nuestro Estado, la Policía Nacional, nuestras Fuerzas Armadas y otras, saludar a cada uno de los representantes a nivel nacional y de las representaciones internacionales. Quiero saludar a Edman, con el cual hemos llevado adelante una travesía que vino de diferentes referencias de cómo se va construyendo la patria, pero que se suman ante la voluntad popular, y reafirmar junto a él que nuestro compromiso es con el pueblo boliviano, asumiendo las decisiones que hay que asumir por el bien del pueblo boliviano, por muy duras que sean, para un mejor futuro para el pueblo de Bolivia. A través de Edman, saludar a su familia, estimada Diana, tus hijos. Quiero saludar a mi familia, agradecer que estén acá. Ha sido un camino complejo, pero lo más fácil ha pasado. Ahora viene lo complicado, así que mucha paciencia. Saludar a las instituciones políticas y entre ellas las que han sido partícipes de la construcción de este proceso democrático, en especial a Roberto Castro, agradecer al PDC, lo hago públicamente, como señal de aquello que ha indicado el presidente del Tribunal Supremo Electoral: mejorar nuestra democracia, mejorar la inclusión democrática, facilitar la participación del hombre y la mujer boliviana para poder elegir su destino. A nuestros creyentes, en especial a la fe que comparto, a nuestra iglesia, agradecer, y a todas aquellas que comparten diferentes creencias de la patria. El factor de unidad. Quiero expresar en pocas palabras, Bolívar lo entendió bajo la lógica de la libertad. Bolivia es, para Bolívar, esa forma desenfrenada de amar la libertad. Eso es algo que unió a hombres y mujeres para construir la patria. Factor de unidad. La unidad es esencial ahora, así como fue la libertad. Y estamos en la capital de la libertad, Sucre, a la cual agradezco en mis años de infancia haberme cobijado cuando junto a mi hermano Jaime éramos parte de una historia de la construcción de la democracia. Sucre nos entregó cariño, amor, pero sobre todo el concepto de ser capital y ser el sentido de la libertad, una esencia de todos los bolivianos. Por eso, desde la capital de la libertad, para toda Bolivia, recuperemos ese sentido de unidad, la unidad que no odia, la unidad que no divide, la unidad que genera los encuentros y la concertación que será parte del designio que hemos decidido junto a Edma y nuestros equipos, concertar a la patria. Porque hay unidades que dividen y nosotros no estamos buscando las unidades que dividen. Nuestra patria es diversa. Y la diversidad es una fortaleza y la tenemos que asumir como un factor de unidad. Ese fue el gran valor, uno de los grandes valores de Bolívar, entender esa diversidad para crear unidad. Hoy día esa unidad nos convoca y ahí me sumo a las palabras de alguien que yo admiro mucho, que es Sucre. Y Sucre entendía el futuro de la patria con paz, con trabajo y educación. Esas eran sus definiciones para Bolivia. Esa era la forma de construir libertad, de construir una patria libre.
entendiendo que es la paz en convivencia, en la unidad y en el respeto mutuo entre partes. Pero a su vez también el trabajo, el derecho a poder vivir dignamente en tu territorio, no sometido a la tiranía de un Estado o a la tiranía de un dictador o de aquel que se considera líder supremo o de los liderazgos únicos, sino de los hombres y mujeres que viven bajo una democracia conducida por una justicia, porque es la justicia la medida cabal de la democracia. Y la democracia es la medida cabal de la justicia. Tenemos mucho trabajo que hacer a futuro. Y en ese sentido, el concepto de trabajo, el derecho a poder vivir dignamente en un territorio. Pero sobre todo la educación. Sin educación, el futuro de la patria es realmente corto. La educación para derrotar la ignorancia. La educación para derrotar esos egos que se creen por encima de otros. La educación para recibir con humildad ese voto de cada hombre y cada mujer que nos pone en este lugar, sabiendo que dependemos de ellos cada día, porque no hay que traicionar la fe del pueblo boliviano para poder sacar la patria adelante. Es la fe del Estado que se expresa a través de ese voto y es nuestra responsabilidad. Aquí no hay ganadores ni perdedores, aquí solo existe la patria y a la patria la vamos a defender para que pueda crecer y desarrollarse. Quiero invitar a todas las fuerzas políticas a la concertación. Quiero invitar a todas las regiones a la concertación. Quiero invitar a todas las naciones a la concertación. Quiero invitar a cada hombre y a cada mujer que generen la visión de la unidad concertando, firmes. Seremos un gobierno firme. Y desde esta Casa de la Libertad, si queremos libertad, hay que conquistarla con firmeza y lo haremos con absoluto convencimiento de los mejores días para nuestro país, para nuestra patria. Gracias, Tribunal Supremo Electoral. Gracias por el trabajo hecho a nombre de todos los bolivianos. Me corresponde eso como presidente electo y ahora acreditado, pero también lo haré en el momento que asumamos junto a Edman nuestra función ya con la fe del Estado a través de nuestro control ya del gobierno. Agradecer a aquellos que aportan, aquellos que no, aténganse a las consecuencias, porque la libertad tiene sus condiciones. No abusemos de la libertad y la libertad tiene que tener sus defensas. No puede ser a nombre de la libertad y de una visión ideológica que podamos someter a un pueblo. La libertad es para transparentar los procesos y esa libertad la vamos a aplicar a través de nuestro gobierno. Gracias, Bolivia, gracias a cada uno de los representantes, gracias a nuestro Dios, que es una fe, es la esperanza de poder construir, gracias a la familia, que es el factor de unidad de la construcción que queremos llevar adelante, pero sobre todo gracias, patria, porque sin vos no habría destino. Gracias por estar presentes y como decía mi abuelo Néstor Paz Galarza, Bolivia es la patria que nunca nos abandona. No abandonemos a la patria. Muchas gracias. Ahí las palabras del presidente electo y acreditado Rodrigo Paz Pereira. Acá le cedo la palabra, por supuesto, al diputado Alejandro Medinaceli, pero hago dos pequeñas constataciones. Lo habíamos hecho ya el día de las elecciones. El eje religioso y de la fe están presentes. Creo que no es casualidad. Ayer ese juramento frente a la Biblia, el crucifijo, y hoy tanto Lara como Rodrigo Paz han puesto sobre la mesa también el factor fe, por un lado. Por otro lado, el llamado a esta construcción de unidad en el país en un momento que vaya que lo necesita, y hace un guiño que no es tan guiño, no sé si está de acuerdo conmigo el diputado, y habla de la firmeza, de la libertad, pero una libertad con firmeza, y dice la libertad tiene sus exigencias, o sea, chacota no va a ser, dicen en mi pueblo. Diputado. Bueno, la democracia es un principio y es un valor dentro de este Estado, dentro de esta nación y por supuesto para nosotros, pero también ya en este momento, que es un otro momento, es gobernar, y en ese sentido, como les decía, es despojándose de los colores partidarios, trabajando con todos, pensando en todos y creyendo que nosotros tenemos que debernos a la patria, y es con responsabilidad. La firmeza se la va a ver también, pero es con responsabilidad. Y aquí algo que va a primar, como decía Rodrigo, es la concertación.
tiene que haber democracia, tiene que haber diálogo, pero también va a haber firmeza. Dijo 2 veces, dijo va a ser un gobierno firme. A mí me gustaron los 2 discursos, me parecieron muy buenos, muy conciliadores. Me gustó más, Rodrigo Paz ya sabemos, un hábil declarante, ¿no? Habla muy bien. Pero el de Lara, la gente está esperando que trastabille en algún momento, ¿no? No trastabilló, hizo un discurso breve, muy bueno, y llamó a la reconciliación del país. Me parece, y sereno también. Muy sereno, muy bien, muy bien. Igual yo le hubiera dicho a Rodrigo, más chiquito, el más breve todavía el discurso, porque después viene la asunción de mando, y ahí va a tener que hablar de nuevo, ¿no? Para no repetirse. Pero lo que habíamos dejado pendiente es que, a mí me parece bueno, es que desde el día de la elección, que se supo el resultado, hasta hoy no paró un minuto Rodrigo Paz. Ha tenido cantidades de encuentros, reuniones, viajes y demás. Y eso me parece lo más positivo, porque el momento de Bolivia no permite dilaciones, ¿no? No sobre todo en lo económico, ¿no? Porque se va a Estados Unidos, habla de los préstamos, de convenios, de un retorno a estos diálogos con estos organismos internacionales para traer la platita y los dólares y tener este oxígeno, según las palabras del propio Rodrigo Paz, y el papel que le va a dar a la empresa privada. Creo que va dejando algunos guiños sobre la mesa, reitero, la unificación, salvavidas a la economía, una libertad que tiene sus exigencias, la firmeza, la religión. Creo que son algunos insumos y está tratando de comunicar algo a ese todo que es Bolivia, ¿no? Me parece que también da guiños en función de lo que le persiguió en la campaña, ¿no? O mejor dicho, lo que hicieron que le persiguieran en la campaña, y es asimilarlo al MAS. Creo que sus contendientes intentaron esto, ¿no? Ustedes, los masistas, por el factor Lara, me da la sensación de que hoy está dando señales de que a mí no me tilden de masista. No sé si estoy exagerando, diputado. Bueno, yo creo que el concepto masista viene a partir de la segunda vuelta. Antes el debate, como ustedes lo decían, estaba entre Alianza Unidad y Libre. A nosotros nos estaban relegando y excluyendo, de debates, de encuestas y de todo. ¿Dónde nace el concepto de masista? Es en la segunda vuelta. Pero no es precisamente un concepto masista, es un proyecto de renovación. Y les decía, y lo vuelvo a recalcar, hace 20 años habían adenistas, miristas, sucesistas, condepistas, seminarristas, todos ellos, cansados de ese sistema, miraron que había una eclosión en un nuevo modelo y se inclinaron por el MAS. Hoy día ese masismo se cansó del modelo y miró este momento y están, por supuesto, apoyándonos. Y a partir de ello es que nosotros tenemos que caminar para adelante. Ese es el verdadero concepto. Igual a Lara lo tildaban de masista para tirarlo abajo. Es decir, a partir de que podía ganar, claramente que podía ganar este binomio, empezaron a bombardearlo por algún lado. Dijeron, este es masista, ¿por qué? Porque el masismo hoy está en el suelo, ¿no? Pero bueno. No, y a Lara porque viene de un mundo más popular, ¿eh? Rodrigo Paz no viene de ese mundo popular. Rodrigo Paz es Rodrigo Paz Pereira, es hijo de Jaime Paz, es nieto de Néstor Paz, es sobrino de Néstor Paz, es decir, tiene otra cuna, y Lara es un producto de lo popular. ¿Cierto? Pero la cuna del proyecto viene desde lo popular. O sea, nosotros hemos comenzado a trabajar hace 4 años visitando municipios, no precisamente en ciudades capitales. Hemos estado en Achacachi, hemos estado en San Julián, hemos estado en Uyuni, hemos estado en Riberalta, hemos en Punata, en Tarata, hemos recorrido el país. De ahí es donde nace. Se ha cambiado la idea y la concepción. Arriba los de abajo y abajo los de arriba. Es el proyecto popular. Ahora, y cuando ustedes hablaban de qué se ha conseguido, hoy día se están comenzando a ver los resultados de lo que está trabajándose y no de manera improvisada, planificada. Y el primer logro, el 20 de octubre, se está trayendo un mundial para Bolivia, en lo deportivo. Se está trayendo diésel, se está trayendo gasolina, se están trayendo dólares. Y veamos lo que va a pasar a partir del 9 de noviembre. Sí, hay que ver cómo anda la paciencia de la gente también, y por eso creo que la palabra firmeza se repitió 1, 2, te diría que hasta 3 veces, Jorge. ¿Por qué? Porque
se dice en las calles, en el minibús, en el café, en la mesa, ¿cómo hemos esperado tanto? La paciencia que le hemos tenido a Arce, ¿no? Se dice, y lo habrá escuchado el diputado, cómo la gente no se levanta, la paciencia que se tuvo con Arce, con este descalabro político, institucional y sobre todo económico, que ha hecho no solamente que escasee el diésel, la gasolina, hoy en los cumpleaños ya regalan bidones de gasolina, nos ha puesto en el fondo del fondo y hemos aguardado como población con mucha paciencia y mucha serenidad las elecciones. Y Jorge dijo hace unos días en la guarida, con este nuevo gobierno hay que tener un poco de paciencia. Y yo le digo, sí, pero es que la paciencia que ya llevamos acumulada es mucho. Entonces, creo que también están contrarreloj, ¿no? Yo creo que la gente sí va a dar un aire, porque están ingresando al poder, están tomando la responsabilidad, pero ojo, que llevamos una paciencia larga, ¿no? Si tomamos en cuenta los últimos meses. ¿Tienen el factor tiempo bien presente? Yo creo que es paciencia y esperanza. Los bolivianos hemos tenido esperanza en que democráticamente se iba a buscar una alternativa que pueda darle soluciones a la crisis económica, política, social e institucional. Que era la democracia la que ha ganado el 20 de octubre y hoy día estamos viendo lo que el presidente y el vicepresidente reciben sus credenciales. Eso es esperanza y paciencia en la medida de que iban a venir tiempos mejores y lo que vamos a vivir a partir del 9 de noviembre son tiempos mejores. Ahí es donde, repito, no se está improvisando. Hay una planificación, hay un trabajo organizado que se está desarrollando. Por eso el presidente electo Rodrigo Paz viajó durante la segunda vuelta ya a Estados Unidos y ni bien conocido el resultado, volvió a viajar y hoy día se están conociendo ya las primeras soluciones que se van a aplicar. Ahora, yo te hago una pregunta muy terrenal, muy concreta, la última, porque tenemos más invitados. Que hacer una pausa. El 9, el 10, no, el 9 no, porque es domingo. El 10, el 11, el 12, ¿va a haber gasolina? ¿Seguro? Va a haber gasolina. Eso está ya confirmado. Lo que se está resolviendo es la logística por el ingreso que va a tener. Se está conversando con Brasil, se está conversando con Paraguay, con Chile, con Perú, pero el objetivo que se ha puesto el presidente Paz es que circule diésel y gasolina, porque eso reactiva la economía. Eso es lo que nos han pedido los mineros, lo que nos han pedido la agroindustria. ¿No? Tranquilidad y serenidad para Bolivia. Ya no hay más preguntas, simplemente decirle al diputado como diputado, pero también como fuerza ganadora en estas elecciones, pero también a la Asamblea Legislativa en su conjunto, también al gobierno en su conjunto, que les vaya bien. Yo creo que todas y todos, los colores políticos que se tengan, las simpatías que se tengan o no, no podemos sino desear que les vaya bien, que tengan un excelente gobierno, que la Asamblea Legislativa les acompañe, que se logre finalmente una reestructuración de la justicia desde A hasta Z y que podamos caminar hacia un país unido, hacia un país que respete la diversidad, donde uno valga lo mismo que el que está al frente y que es diferente. Que tenga una excelente gestión, diputado, y muchas gracias por estar acá en tiempos de tanto movimiento para ustedes. Gracias a ustedes por el espacio para comunicar. Dios bendiga a Bolivia y nosotros manejamos un concepto. Bolivia es unidad, Bolivia es diversidad, Bolivia significa responsabilidad. Gracias, diputado. Gracias, esperemos verlo nuevamente en esta guarida que se quiere plural, segura y donde se debatan siempre las ideas. Vamos a una pausa porque para debatir ideas hay que tener ideas. Para tener ideas hay que leer y hay gente que está en un proyecto para eso, para promover la lectura, para promover las ideas. Me parece que es básico para todo país. Por eso le vamos a dar un espacio hoy en la guarida a dos entrevistados que van a ver que nos van a traer ideas nuevas. Enseguida volvemos. Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Navidad, pero si todavía falta. Activando modo de Banco Prodem.
Hola Bolivia, ya estamos en plena época de lluvia de premios de Banco Prode. Te entregamos 220 premios y más de 700.000 bolivianos. Y este 6 de noviembre sorteamos 20 premios de 20.000 bolivianos cada uno. Y la lluvia de premios no se detiene. Tenemos sorteos hasta mayo de 2026 y más de 2 millones de bolivianos para regalar en toda Bolivia, en áreas urbanas y rurales, para que nadie se quede fuera. Incrementa tus ahorros y si no tienes tu Procuenta, corre y abre una, porque cuando llueve en Prode, ¡llaman todos! Banco Prodem. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Bueno, le hemos puesto esta cortinita, Bonnie and Clyde, porque son dos personajes que nos han apasionado, que han saltado de la vida real al cine, del cine a la literatura, o la literatura al cine. Dos personajes reales que han nadado, saltado a estos otros mundos que son mágicos, los mundos cinematográficos, los mundos literarios. ¿Qué nos hace soñar si no es la literatura? ¿Qué nos hace pensar y crear nuestras propias ideas y posiciones, sino los libros? Por eso lo celebramos siempre en esta guarida, y con esta celebración les damos la bienvenida a Paola Acasigüe, que está en su casa en esta guarida, y Orlando Jiménez está también en su casa en esta guarida. Ustedes van a encontrar siempre un refugio y un espacio para hablar de esto que sí es revolucionario. La revolución, la más pura, la más verdadera para mí, es la escritura, la lectura, el compartir, y por eso aplaudimos el trabajo que están haciendo. La revolución educativa, que es de la cual nunca se habla. ¿Verdad? Si educás a los jóvenes de hoy, no necesitas después, dos generaciones, no necesitas arreglar el país, se arregla solo. Totalmente. Bienvenida, Paola. Bienvenida por primera vez, pero esperemos que vuelvan a menudo. Son autores independientes. De hecho, quiero agradecerle a Paola este texto, Paola Acasigüe Parada. Compartimos el segundo apellido. Yo soy Claudia Benavente Parada. Así que ya veremos dónde están nuestros parientes. Sí. Así es. Nuna, camino a casa. Con esto le doy nuevamente la bienvenida, y cuéntenos a ver cómo se han animado a hacer este proyecto. Muchas gracias por el espacio que nos brindan. No es fácil, como lo decías al comienzo, la literatura para nosotros los autores y escritores independientes no es fácil, porque nos autofinanciamos el tema de la impresión de textos, y muchas veces por esa falta de economía dejamos ahí, ¿no? Estamos con un proyecto muy interesante. Bueno, esto parte a raíz de somos tres escritores que iniciamos. Angélica Siles, que no está ahora presente, pero decidimos salir e ir a los colegios. Tres, Paola, no, somos más, pero más. Iniciamos tres autores independientes, ¿no? Con este proyecto nos unimos porque Orlando tenía, pero él ya va a explicar, ¿no? Tenía trabajo en el Alto con los colegios, yo tenía acá en La Paz, y Angélica también. Entonces después decidimos unir ese trabajo, ¿no? Que hacíamos de manera independiente, claro, y unirlos, invitar a otros autores para que también se integren al proyecto, e ir a los colegios, a las unidades educativas, y bueno, así como promocionar nuestras obras, también incentivar a los estudiantes para que se adentren en este mundo de las letras, ¿no? Que es muy importante. Paola, ¿en qué momento te animas? Los tuteo porque son amigos. ¿En qué momento te animas a esto que, como describes, es tan complicado? No escribir, cuando uno tiene la pasión por la escritura, uno lo puede hacer hasta gratis. El problema es publicar, es insertarse en redes, es lograr insertarse en un circuito de
lectura, de que el otro lea lo que estoy produciendo, ¿no? ¿Cómo es tu camino, Paola? Bueno, primero la pasión por las letras, ¿no? Que al comienzo era como, bueno, aparte de mi profesión, ¿no? Entonces es como un gusto, decidí empezar a escribir. Y este primer libro... ¿Qué profesión tienes, Paola? Psicóloga. Psicóloga. Este primer libro que nace a raíz de una historia de un amigo, o sea, es real, pero bueno, con sus matices de fantasía, ¿no? Toda ficción. Como toda ficción, claro, con siempre tiene un poquito de realidad. Entonces empiezo yo a escribir, da la casualidad que gana el premio de literatura infanto-juvenil de Alfaguara. ¿Qué año? Esto fue en el 2010. De ahí, bueno, por un tema de mi profesión, como dices, es difícil, hay que tener tiempo también. En esa época no estaba tanto la tecnología como ahora, que es más fácil, ¿no? Es verdad. Luego me dediqué a hacer en la parte de escritura creativa, ya pensando en los niños, porque hay una falencia en los niños de primaria sobre todo. Si bien leen, no comprenden o no entienden lo que están leyendo, ¿no? Pero además, Paola, estimular la lectura en los chicos, esto es lo más, me imagino que debe ser lo más difícil, ¿no? Es difícil, pero tampoco es imposible, se puede, ¿no? Entonces yo elaboré, no traje hoy día, elaboré unos cuadernillos de escritura creativa, de cómo iniciar el cuento a través de su experiencia, que también es una forma de catarsis, porque a través de esa escritura que hacen los niños uno puede ir encontrando una serie de situaciones de maltrato, violencia. ¿Y sus públicos son forzosamente, Orlando, los niños, los jóvenes? ¿Cuál es tu historia en el camino de la creación? Bueno, mi estilo es para la juventud más que todo, ¿no? Yo he incursionado en este arte y es más bien una pasión, ¿no? La pasión que nos permite hacer volar nuestra imaginación. Esta literatura es pues la que tiende un puente para unir a diferentes personas con diferentes creencias, culturas, costumbres, y nos permite también crear vidas, muchas vidas, y que en la realidad apenas tenemos una, ¿no? Entonces, mis historias están dirigidas más que todo a la juventud. Esta es una de ellas, de 12 que tengo, y son historias de personajes reales, pero historias ficticias. Siempre esta frontera, ¿no?, entre lo real y la ficción. Es algo cíclico. Y de personajes ficticios e historias reales. Entonces hago un juego para que el lector tenga un más atractivo, ¿no?, para que él pueda continuar la lectura y despierte el interés también de continuar leyendo, porque en cada libro que yo tengo son 10 historias diferentes. Y en cada libro tengo un episodio de un personaje famoso de Bolivia, ¿no?, que le hago el honor para que no pase desapercibido, ¿no? ¿De dónde recoges tus historias? Mi historia, de la vida real, ¿no? Por ejemplo, Tony Suárez, tal vez lo conocen. ¿Fotógrafo? Mamani Mamani. ¿El pintor? Claro, ¿no? Gracias a él. Personajes contemporáneos, ¿no? Sí, sí, Mamani, y también Mamani. Roberto Mamani Mamani. Roberto Mamani Mamani. Y gracias a esa historia que yo le escribí, me permitió utilizar sus obras en las tapas de mis libros. Qué bueno. ¿No? ¿Puedo ojearlo un poquito? Claro que sí. A ver, gracias. Entonces, en esa narrativa voy extrayendo diferentes historias de vida real, también de personajes ficticios, ¿no? Y en el Alto especialmente la gente es ávida de leer, pero lo que falta es la motivación, como bien lo expresaba usted. Entonces, para eso nosotros nos hemos unido así, los escritores y autores independientes, con esa ansia de transmitir nuestros conocimientos, nuestros saberes a la juventud, que ahora está un poquito más apegada a la tecnología. ¿Un poquito?
Bueno, muy apegada el 80% ¿no? de su tiempo lo utilizan en el celular o en las redes sociales. Entonces, para eso nosotros nos hemos trazado un programa, es un proyecto que lo estamos ya llevando adelante, más que todo de responsabilidad social. Porque si bien hay la ley 633 del libro y la lectura, Óscar Alfaro, desde el 2013 que está en vigencia, pero lastimosamente no se dio cumplimiento a lo que manda la ley y a su decreto supremo, que es el reglamento. Sí, no se materializa, no se concreta. No se concreta, ¿no? Es decir, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación deberían llevar a cabo estas promociones. Sí. Yo confío menos en lo que hace el Ministerio de Educación, la verdad, que lo que pueden hacer personas independientes como ustedes, ¿no? Es verdad. ¿Y cómo hacen? ¿Se organizan? ¿Visitan colegios? No es fácil, ¿no? Pasar de la idea a la acción. Bueno, el proyecto tiene dos partes que están unidas, ¿no? Y la primera es la visita a las aulas, explicar la importancia de la lectura para los estudiantes tanto de primaria como de secundaria, y somos diferentes autores con diferentes profesiones, y esa es la ventaja y esa es la riqueza que nos permite que la literatura sea amplia, porque cada uno desde su profesión, desde su visión, escribe y después va y lo pone, lo expone en el aula, ¿no? ¿Y en el aula cómo los miran? ¿Así los miran nomás o sienten que hay ciertos brillos en los ojos de las y los estudiantes? Hasta ahora hemos tenido aceptación, ¿no? ¿Sí? Lo que hemos podido apreciar en las visitas que hemos hecho a los cursos, especialmente de secundaria, hay interés. ¿Van a colegios privados, colegios fiscales? Hemos empezado con los fiscales, ¿no? Porque es más fácil la apertura. Y especialmente en la materia de literatura, ¿no? Porque los profesores sienten esa falencia. Miren, si ustedes saben, el idioma español, ¿cuántas palabras tiene? Puede tener 90.000, pero claro, en esas 90.000 se incluyen también las palabras técnicas, médicas. Neologismo, todo. Está bien, perfecto, 93.000 y más, ¿no? Mira, 93, va para ahí. Porque vienen las palabras técnicas, ¿no? Cerca, sí. Sí, muy bien, ¿no? Pero, ¿cuánto se utiliza un estudiante de bachiller, digamos? ¿Cuánto utiliza un académico? 1.200 palabras. Sí. ¿Y el académico? Un académico puede usar 3.000 tal vez. Sí, y un científico 25.000. Pero hay mucha capacidad ociosa en el idioma. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez se están perdiendo más palabras por su falta de uso. Y nuestra juventud precisamente está cada vez utilizando simbolismos, ¿no? Por el internet, ya no la escriben la palabra completa. Así es. ¿No es cierto? Es una y hablemos de las que palabras. Salió un meme a propósito de esto con los emojis de WhatsApp que decían: este es el nuevo alfabeto universal. A ver. Preferimos poner un emoji que plantear una palabra con eso. Entonces, claridad. ¿qué se pierde ahí? Se pierde la y lo mal que se escribe en los mensajes, sí, por Dios. Se pierde la creatividad, se pierde el uso. Tan hermoso es nuestro idioma, palabras que no se utilizan, ¿no? Entonces nuestros estudiantes cada vez están en menores posibilidades de competir con un extranjero, con un estudiante extranjero, con la misma educación, ¿no? Entonces nosotros queremos un poquito revertir eso y atraer a más escritores, creadores de contenidos, ¿no? Para que están viendo en este momento personas como ustedes, con esta pasión de la escritura, o aunque no sean escritores, pero de pronto sí. Se interesan por este proyecto, se pueden contactar con ustedes. Por supuesto, ¿no? Que sí. Claro. Entonces, para el año nosotros nos hemos trazado una meta, ¿no? Cubrir por lo menos 3 distritos educacionales haciendo este trabajo, ¿no? Y gratuitamente. Excelente. Por si acaso, ¿no? Porque generalmente los padres de familia o los directores dicen: ¿y cuánto nos van a cobrar? Claro. No, ¿Cuál es el nuestra negocio? responsabilidad social, ¿no? Entonces, tener más. Mire, en Bolivia más o menos hay, ¿cuántos escritores estiman que pueden haber? No, ni idea. ¿Vivos? Sí, unos 7.000. Hoy, actualmente, 7.000, ¿no? Mucho. Claro,
no hay un registro en realidad, ¿no? El registro se lo hace cuando uno inscribe su obra en el Senapi o en la Cámara del Libro, nada más. Pero hay miles que no se acercan porque tienen que cubrir costos, tienen que presentar una serie de documentos. O no saben, sencillamente. Entonces, es preferible hacer por su cuenta, porque sabe que más bien van a gastar y no van a recuperar. Sí. Y es más, imagínense, o sea, el Senapi debía protegernos jurídicamente, debía protegernos a los autores y escritores de los plagios, ¿no? Pero sin embargo, en todas las calles está inundada de libros plagiados, copias, sí, fotocopias, ¿no? Sí. Entonces, eso lo ve uno, si no me defienden, ¿para qué me inscribo? Es un gasto, hasta insulso, claro, podríamos decir, ¿no? Y bueno, así se escapan muchas mentes lúcidas que podían crear más. Ahora lo otro, les hablaba de la ley del libro. Están obligadas por esa ley, el Ministerio de Cultura y de Educación, a promover, a promocionar los autores bolivianos, ¿no? Pero ¿qué ocurre? No hay nada de eso, ¿no? En una época hubo el premio Eduardo Avaroa, donde sí había una competencia y presentábamos las obras, todo eso, pero se perdió. Sí. Orlando, nos tenemos que ir porque entra enseguida el siguiente programa, pero sí me gustaría dar un teléfono para quienes estén interesados en esto. Paola, ¿algún teléfono, por favor? Orlando, sí, el 775-440, por favor, Orlando Jiménez. Perfecto, puede ser. Yo creo que es un tema apasionante para un segundo round. Sí, nos vamos. Para que vengan a visitarnos otro día. Muchas gracias. Con esto, sí, hagamos una segunda parte. Me disculpo por el tiempo, pasa así volando, pero volvamos y podemos conocer otros autores. Orlando Jiménez, Paola Casigüe y nosotros dos más, nos salimos los cuatro. Conéctese con la programación siempre de Abya Yala. Volvemos mañana a la misma hora. Primer plato, Radio Cutipa. Chachicala, Achumani, Chasquipampa, Ahora Estrado Pérez, Miraflores, Pampajasi, Villa Copacabana, Achumani.